Va a ser un tema un poquito extenso, lo que vamos a revisar el día de hoy. Es un tema delicado, es un tema de la determinación del valor en aduana de las mercancías. Es un tema que la autoridad ha ido avanzando en el asunto de lo que es la fiscalización a todos los importadores, exportadores y los agentes aduanales. Digo, conocemos la historia de Ventanilla. Anteriormente, hace ya un buen tiempo, hace más de 10, 12 años, trabajábamos todo en papel. Esto quiere decir que la autoridad para ellos era muy difícil fiscalizar, era muy difícil auditar o glosar los pedimentos. Y bueno, sabíamos que en aquel entonces tenían un ejército de glosadores en todas las aduanas que estaban revisando los pedimentos, principalmente a los que les tocó reconocimiento, les tocó desaduanamiento libre. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Bueno, la autoridad ha ido avanzando en la automatización para poder fiscalizar, para poder auditar. Y bueno, sabemos que apareció Ventanilla, apareció el COBE. El COBE actualmente realmente pues es una situación con la que nos pueden fiscalizar fácilmente la información de los proveedores, saber si son falsos, inexistentes, saber si los valores están manipulados, pueden hacer comparaciones, la gente de la autoridad con la inteligencia artificial que la están utilizando bastante, pueden hacer comparaciones de los valores que traemos en nuestras facturas, con facturas de otros importadores, de los mismos proveedores incluso, mismos números de parte, misma mercancía, pueden cruzar información y de esa manera darse cuenta que algún importador esté tratando de subvaluar la mercancía, de estar omitiendo impuestos. Y es por eso que de medio año para acá, un poco más, la autoridad ha estado levantando bastantes incidencias de valor o por subvaluación, PAMAS, a los importadores y obviamente a los agentes aduanales. ¿Qué es lo que están buscando? Primero, dinero. La autoridad lo que necesita ahorita son ingresos, lo está haciendo, está obteniendo muchos ingresos a través de las incidencias de su evaluación. Y por otro lado, pues fiscalizarnos para nosotros pagar correctamente los impuestos. El único documento que nos quedaba de, de no, de que fuera en papel, era la manifestación de valor, o es la manifestación de valor hoy en día todavía. Es el único documento que al día de hoy se sigue presentando en papel. No, ningún documento ya se presenta de manera en papel, todo se presenta electrónico. Entonces, a partir del 9 de diciembre, nos están exigiendo que la manifestación de valor ya también sea electrónica. Lo que vamos a ver el día de hoy es los antecedentes, por qué existe la manifestación de valor, cuál es su objetivo, cuál es su uso, el sustento legal, criterios para operaciones especiales, la operatividad de la manifestación. Vamos a ver un poco del portal. No podemos ahorita hacer pruebas reales en el portal. Bueno, sí podemos, pero no son tan reales porque el portal todavía tiene algunas áreas de oportunidad. El portal de Ventanilla, donde se va a hacer esto. El web service para realizarla todavía no está desarrollado, todavía no existe, que nos dicen que va a funcionar de esa manera, pero todavía no existe. Y vamos a revisar algunas excepciones del cumplimiento que son mínimas. Son muy pocas las operaciones que ya están fuera del cumplimiento de la manifestación de valor y cuáles van a ser las sanciones. Entonces, ese va a ser nuestro temario del día de hoy. Nos vamos a ir un poquito rápido. Sí es un poquito extenso. Por favor, las preguntas, me las van haciendo conforme vayamos avanzando con los temas y bueno, los vamos, solventando. Nada más para confirmar, estoy brincando a la segunda lámina, que el encabezado es MB, objetivo de la manifestación de valor, importación. No sé si le estén viendo, perdón, si cambió la pantalla con Sí, ustedes. Perfecto. sí se ve. Muy bien. El objetivo de la manifestación de valor es únicamente para importación. Para exportación también existe, pero ahorita vamos a ver en qué condiciones. La importación, el objetivo de la manifestación de valor en la importación es, fíjense lo importante que es la manifestación de valor.
Es el documento que determina el valor en aduana de las mercancías, que a su vez es la base para el cálculo de impuestos y el cálculo de sanciones. Si nuestra manifestación de valor no está correcta, el pedimento lo más seguro es que esté también incorrecto. Vamos, este documento es la base para determinar el pago de los impuestos. El cambio más importante que tenemos, aparte de que es digital, es que va a tener que generarse, ahora sí, antes de la generación del pedimento, antes de validar el pedimento. ¿Por qué? Porque la manifestación de valor únicamente que esté, una vez que esté firmada, perdón, por ustedes, porque es una responsabilidad del importador, el agente aduanal no la puede firmar, a diferencia del COBE. Esta sí la tienen que hacer ustedes obligatoriamente. Este documento se va a agregar como e-document al pedimento. Entonces, vean el cambio tan fuerte que existe. Vamos a agregar la manifestación de valor mediante en el formato de e-document, como lo hacemos actualmente con cualquier otro documento, al pedimento. En esa manifestación de valor van a ir incrementables, decrementables, datos de compraventa, etcétera. Y obviamente tienen que cuadrar con el pedimento. ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos aquí todos los antecedentes que se han ido dando de la manifestación de valor electrónica. La manifestación de valor siempre ha existido. A partir del 2019 se da a conocer que la manifestación de valor ya será electrónica, con entrada en vigor el 1 de diciembre del 2019. Se ha ido prorrogando, se ha ido prorrogando. Ahora sí, tenemos el tema de que ya va a entrar en vigor. ¿Por qué va a entrar en vigor? Bueno, el formato de la manifestación E2, que está en ventanilla. ¿Por qué va a entrar en vigor? Ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, ¿quiénes están obligados a cumplir la norma? Todos. Los importadores, emitirla, entregarla y resguardarla. Los agentes aduanales, contar con copia digital para determinar el valor en aduanas y hacer el e-document y agregarlo al pedimento. Y las autoridades, pues más que una obligación, es un beneficio para ellos porque van a poder llevar a cabo auditorías electrónicas. El fundamento legal para que exista la manifestación de valor o para que el importador genere la manifestación de valor, reitero, esta es una obligación del importador 100%. El agente aduanal no puede emitirla. Podrá generarla, como actualmente se hace a través de su sistema, pero quien la firma, quien tiene la responsabilidad legal de la manifestación de valor es el importador. Y aquí nos dice, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deben de cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas como enseguida. Y quienes introduzcan o extraigan son los importadores, exportadores. Fracción tercera, entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal, proporcionar que promueva el despacho de las mercancías, proporcionar una manifestación bajo perfil con los elementos que en los términos de esta ley permitan determinar el valor. Aquí tenemos el fundamento de por qué el importador debe entregar al agente aduanal una manifestación de valor. Entregar a la agencia o agente aduanal que promueva el despacho y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación una manifestación de valor, en pocas palabras, para sin darle tanta vuelta. Entonces, este es el sustento por el cual es una obligación de los importadores entregar al agente aduanal y, en caso de ser requerido, a la autoridad la manifestación de valor. Tratándose de exportaciones, también existe la manifestación de valor, pero no se hace en el formato que vamos a hacer en ventanilla. La manifestación de valor se acreditará con el comprobante fiscal que se emita para la exportación, lo que es el CFDI de exportación. Si ustedes son exportadores, ustedes emiten un CFDI para realizar la exportación. Bueno, el CFDI es el documento con el que se comprueba o se cumple la obligación de entregar una manifestación de valor al agente aduanal en la exportación. Pero para la importación, se tiene que generar la manifestación de valor previo a la validación y pago del pedimento.
La regla 151 ratifica la obligación de la manifestación de valor. Nos dice, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor. ¿Cómo? Fracción primera, transmitir a través de la ventanilla el formato E2, que es la manifestación de valor. Fracción segunda, el importador podrá señalar la clave en el RFC de las personas, agente aduanal o agencia aduanal, que podrá consultar. Entonces, aquí se va a generar la manifestación de valor en ventanilla, de manera digital. Ya no va a ser en papel, reitero. Se puede declarar el RFC del agente aduanal, quienes podrán consultar la manifestación de valor para con base en eso generar el pedimento. Tercero y más importante, donde ya la manifestación de valor forma parte del pedimento. Anteriormente no. Anteriormente despachábamos, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y hasta el 9 de diciembre, se despacha, se genera la manifestación de valor en nuestro sistema, se los mandamos a ustedes nos la firman y nos la regresan. Es 2 meses que se hizo la operación. Ya no va a ser así. Ahora se va a declarar en el pedimento el e-document que corresponda. La manifestación de valor, una vez que se firme en la ventanilla, nos va a entregar un número de e-document, mismo que se va a declarar como parte del pedimento. Actualmente tenemos un bloque de e-documents en el pedimento donde se declara la guía aérea para operaciones del marítimo, la factura comercial del e-document, y con ese número de e-document todos podemos consultar qué documento es y podemos visualizarlo en ventanilla. Bueno, la manifestación de valor también será en ese sentido. Se va a obtener un número de e-document y se va a declarar en el pedimento. No a nivel observaciones, en el bloque donde van todos los e-documents. Esto quiere decir que para poder validar el pedimento, nosotros ya tenemos que tener la manifestación de valor firmada, para que consideren los tiempos que se va a llevar para la generación de la manifestación de valor antes de validar el pedimento. No podemos hacerlo porque entonces nos van a sancionar. El formato E2, que es la manifestación de valor, deberá conservarse por el importador en documento digital por el plazo que marca el 30 del Código Fiscal, es decir, 5 años. A partir de que ese valor de la mercancía ya no va a ser modificado. Les explico. Si el día de hoy importamos una mercancía de manera temporal, ¿está bien? A los 18 meses de haber hecho la importación, hacemos el cambio de régimen, cambiamos a importación definitiva. Bueno, a partir del cambio de régimen son los 5 años, no a partir de la importación temporal, que nos quede claro. Entonces, hay que resguardar, y no nomás la manifestación de valores, todos los documentos del despacho, a partir de que hagamos el cambio de régimen, 5 años. Entonces, aquí está reiterado, me regreso a la lámina anterior, artículo 59, fracción tercera, y artículo y regla 151 de las generales de comercio exterior, la obligación de los importadores de generar y entregar la manifestación de valor. Reitero, no es como el COBE. Actualmente el COBE lo puede hacer el importador o lo puede hacer el agente aduanal con la fiel del agente aduanal o bien con la fiel del importador, el propio importador, ¿verdad? Pues no. Ahora, pues bueno, para la manifestación de valor no. Obligatoriamente tiene que ser del importador. ¿Y cuáles son las obligaciones del agente aduanal? La ley nos sigue diciendo, deberá conservar el original de la manifestación de valor. Esto se va a modificar, digo, porque ya no vamos a conservar un original en papel, va a ser, deberá conservar en documento digital. Estamos esperando que se modifique este artículo que creo que se le pasó a la autoridad, pero es lo que va a decir. ¿Cuándo entra en vigor? Bueno, el artículo quinto transitorios de las reglas de comercio exterior del 2025, que se publicó en diciembre, nos dice, la regla 151, que la acabamos de revisar, entrará en vigor una vez que se dé a conocer el formato manifestación de valor del anexo 1
en el portal del SAT a través de la ventanilla. Aquí nos están diciendo en diciembre, cuando yo te avise que el formato ya lo tengo listo en ventanilla, va a entrar en vigor 90 días posteriores a su publicación. Y el 1 de agosto nos enviaron la hoja informativa número 08 en la que nos dicen que ya está y que será obligatorio a partir del 9 de diciembre. Con esto se amarra su entrada en vigor. Hasta ahí no sé, creo que, digo, es todo lo que hemos escuchado, creo que estoy siendo reiterativo con lo que ustedes han estado escuchando, que es una obligación del importador, que hay que hacerlo ya en ventanilla, que es digital, que hay que hacerlo antes del pedimento, que hay que declararlo en el pedimento con el e-document del pedimento y su entrada en vigor. Digo, hasta ahí no sé si tengan algún comentario. Ahora sí, no sé si me escuchen, ingeniero. Se oye perfectamente. Sí, ¿algún comentario, alguna duda de los demás, perdón? Bueno, vamos con la operación propia. ¿Quién la genera? Es el importador con su fiel, su ifirma.ki.cer. Es el importador directamente. ¿Puede hacerlo un tercero? Sí. Pueden contratar a un despacho, pueden contratar a Juan Pérez, el agente aduanal, se les puede dar el servicio, pero forzosamente tiene que ser a través de sellos digitales. Nos vamos a solicitudes nuevas, luego nos vamos a trámites disponibles, tomamos Hacienda, abrimos BUSEM, nos vamos a manifestación de valor. Esas son las primeras 4 láminas. Entramos, bandeja, tareas pendientes, trámites disponibles, Hacienda, manifestación de valor. Siguiente. Tenemos 4 pasos. Paso 1, capturar la solicitud. Ahí vamos a jalar la información o vamos a capturar la información dependiendo si tenemos web server. Bueno, si tenemos algún archivo para pegar. Los datos del importador, ahí los vamos a agregar, el RFC, aceptar, automáticamente el sistema nos va a poner los datos del importador, su dirección, el RFC de consulta, hay que agregar ahí el RFC del agente aduanal principalmente, porque con base en este documento, el agente aduanal va a declarar el número de e-document en el sistema, en el pedimento, en el sistema para que se vaya el pedimento, ¿verdad? Luego, fíjense, aquí tenemos capturar el método de valoración. Solamente Recording in progress. nos permite un método de valoración. ¿Qué pasa si yo tengo en el pedimento, les decía, 2 o más métodos de valoración, por el ejemplo que les puse de los pantalones? No me dejan. No podemos, actualmente, no puedo agarrar 2 métodos de valoración. Solamente me permite uno. El número del COBE, hay que declarar el número del COBE, perdón, y automáticamente al declarar el número del COBE se va a jalar la información del COBE aquí a la manifestación de valor por el mismo sistema de ventanilla. Pero nada más nos permite un COBE. No se abre la posibilidad de 2 o más COBEs, que muchos pedimentos tienen 2 o más facturas. Entonces, el sistema, les reitero, lo vi hace unos días, estaba aún así. No sé si al día de hoy ya lo actualizaron. Eso todo el mundo brincamos, todos los agentes aduanales, importadores dijeron, oye, pues actualízalo, porque pues muchas veces yo traigo 2 métodos de valoración o más, traigo 2 o más COBEs. Aquí volvemos a declarar el tema del COBE, manifestando otra vez el valor de transacción, si hay vinculación, si no hay vinculación. El Incoterm, aquí lo declaramos también. Luego nos vamos con el número del pedimento al que se va a relacionar esta manifestación de valor. Solamente un pedimento, ese es un problema. Puede ser que traigamos subdivisión de la factura y esa factura se va a utilizar en varios pedimentos. No nos permite, hay que declarar obviamente la aduana en la cual se va a utilizar esta manifestación de valor, la patente y el pedimento. Incrementables. Aquí viene la parte interesante.
Nos dice en la primera parte que hay que poner todos los gastos de transporte, de seguros, gastos conexos, carga, descarga, fecha de erogación, el importe y el tipo de moneda y el tipo de cambio, y si están a cargo o no del importador. El tema aquí es, en la mayoría de los casos, los gastos de traslado de la mercancía, los fletes, no se pagan en el momento de la operación, no se pagan antes de la operación, se pagan después de la operación. Y les voy a decir un ejemplo bien claro. Si ustedes tienen un contrato con FedEx, con UPS, con alguna de esas líneas, toda la paquetería que les mueven en el transcurso del mes, terminando el mes les envían una sola factura, donde les dicen, te moví 50 paquetes de este volumen, este peso, me debes $1,000, por decir una tontería. No se tiene el monto exacto por operación para el tema de incrementables. Entonces es un problema doble, primero para el pedimento, segundo para la manifestación de valor. Y luego nos dice fecha de erogación. ¿Cuándo se va a pagar esto? ¿Cuándo se está pagando? Creemos que nos va a permitir ponerlo post-fechado. Ustedes van a decir fecha de erogación, no sé, 15 de noviembre del 2025, porque hasta entonces ustedes van a pagar el monto de los incrementables. El tipo de cambio. ¿Cuál tipo de cambio vamos a utilizar? Teníamos un problema porque nada más nos permitía 2 dígitos, ahorita ya nos permite 3. El tipo de cambio para el pedimento es de 4 dígitos. Suponiendo que ustedes hagan una manifestación de valor el día de hoy, para cruzar el día de hoy, va a ser el mismo tipo de cambio. ¿Cuál? El publicado el día de ayer en el diario oficial. Está bien, declaramos el día publicado ayer en el pedimento y en la manifestación de valor. Pero va a ser diferente el valor mínimo, pero va a ser diferente. Porque, reitero, en la manifestación son 3 decimales y en el pedimento son 4. Y bueno, lo mismo en la lámina del lado derecho, los decrementables que vengan dentro del valor de la factura. Hay que poner cuánto es de decrementables. Ayer Carlos me hacía una consulta que tenía una factura de una máquina donde traía unos gastos de instalación en la Ciudad de México la máquina. Se iba a importar y les estaban cobrando el que viajara un ingeniero del extranjero a instalar la máquina y iba a ser un costo. Ese es un decrementable, no es parte del artículo 65. Entonces, y viene desglosado en la factura, se tiene que declarar cuándo es la erogación, el tipo de cambio, la moneda. Ahora bien, tipo de moneda, podemos poner euros, pero nunca nos va a hacer la conversión. Ese es el problema, hasta ahorita. Yo creo que esto lo van a modificar también. Vamos con la mercancía, precio pagado o precio por pagar. Igual, los montos. Con el tipo de cambio, ¿de cuándo? Pues cuando estés haciendo la manifestación de valor, que obviamente, digamos, si ustedes hacen la manifestación de valor el día de hoy y la mercancía la despachan por situación, lo que ustedes quieran, en una semana, el tipo de cambio es diferente. Puede tener un brinco fuerte, digo, nunca sabemos, y ahí va a ser diferente el valor de las mercancías. Si hay compensación, la lámina de abajo también lo tenemos que leer. Y bueno, ya ahí nos va a hacer un concentrado del valor en aduana, de la mercancía, el precio pagado por pagar, los incrementables. Aquí va a ser un concentrado de todo lo que acabamos de ver. Y la última lámina es cargar archivos. ¿Cuáles archivos le vamos a cargar a la manifestación de valor? Todos los documentos que nos marca el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que son la factura comercial, la tenemos de la mercancía, no tenemos problema. El BL o la guía aérea o el packing list lo tenemos, no hay problema al momento del despacho. El contrato de compraventa, muchas veces ustedes no tienen contrato de compraventa. ¿Se puede manejar el PO? Sí, sí se puede. ¿Se puede manejar algún documento? Incluso el packing list donde venga el PO, eso se puede manejar como un contrato de compraventa. Se puede manejar, perfecto. Pero viene la parte complicada. Comprobantes de los pagos de la mercancía. ¿Cómo vamos a manejar eso? Si el día de hoy ustedes están importando una mercancía, ustedes no la pagan el día de hoy. La mayoría de las operaciones son a crédito con sus proveedores, 30, 60, 90 días.
Entonces, no existe como tal una, un comprobante del pago. ¿Puedes agregar una carta de crédito? Puede ser. Puede ser que agregues ese documento como comprobante de que vas a pagarlo. Pero ¿qué pasa con el comprobante del pago del flete, del pago de las maniobras? Por ejemplo, la operación acá en Laredo. Hasta que cruza la mercancía, la bodega de Laredo, Texas, les hace la factura de gastos americanos. Con esto, creo, nos están obligando a generar la factura de forwarding de acá de Zairo, de acá de Laredo, para agregarla como un archivo anexo a la manifestación de valor. Entonces, lo de los seguros también, cuenta aduanera en caso de que exista. Todos esos documentos se tienen que cargar. Hasta ahorita el sistema, con que cargues uno, permite avanzar, te permite obtener el e-document, pero no está correcta la manifestación de valor, porque te dice que debes de tener anexa a la manifestación de valor, la ley, el reglamento, todos los documentos que marca el 81 del reglamento, y no lo estamos haciendo, porque no los vamos a tener. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo se va a manejar esto para el tema de tener un archivo completo y una manifestación de valor completa? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que tenemos dos preguntas aquí, déjenme ver. ¿Que se elimina la hoja de cálculo? Ya lo mencionamos, ya no va a existir la hoja de cálculo. Eh, Déjenme ver, no sé bien, creo que ya me regresé. ¿Sabemos si habrá alguna consideración para montos pagados intercompañía y de los cuales no tenemos una fecha exacta de erogación? Es lo que les comentaba. Se va a poner, desde nuestro punto de vista, tienes que poner una fecha aproximada. Ahora bien, ustedes, muchas de las empresas como ustedes, le pagan a sus proveedores no nada más esa operación. A lo mejor le dicen, tengo un crédito de 90 días y te voy a pagar todo lo que te compré en un mes. Y ustedes hacen una sola transferencia. Entonces, no está claro todavía qué es lo que van a agregar para comprobar el pago, porque aparte ni lo van a tener, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a soportar en un momento dado una auditoría este pago o esta manifestación? Porque ustedes tienen un pago general. Si se contara con una póliza de seguro que sea anual, ¿qué archivo debería subirse? Hay una regla en la que tú como importador tienes la facilidad o el derecho de notificar a la autoridad cuál va a ser el factor que vas a aplicar en cada una de tus operaciones. El factor, todos sabemos, se saca con las operaciones del año anterior, valor total entre la póliza y te da un factor de 0.00 no sé qué, y eso es lo que se aplica en cada una de las operaciones de este año que va corriendo. Ese documento, existe un documento oficial del SAT en el cual tú notificas ese factor. Ese puede ser el anexo que agregues al pedimento. Ahora bien, no tienes obligación de presentar ese formato. Puedes tener una declaración firmada por el representante legal en el que digas que con base en la póliza tal, el factor que se incrementa en cada uno de los pedimentos es 0.00 no sé qué, para efectos legales y dirigido a la autoridad, se firma por el representante legal. Con ese documento, la IDET, tú puedes agregarlo al pedimento y se puede cumplir con la obligación de agregar el archivo de esa manera. Y bueno, nos vamos. eh, Requisitos opcionales. Puedes agregar alguno que otro documento complementario. Yo creo que nadie lo va a querer hacer. Y por último, adjunta los documentos. Ya lo vimos en láminas anteriores. ¿Cómo los debes de adjuntar? Deben de ser un máximo de 3 megas por documento con la resolución, de 300 dpi para que te lo acepte y te le dé el e-document forzosamente. Entonces, con este formato es como se deben de subir los archivos a ventanilla. PDF, máximo 3 megas por archivo, con una resolución de 300 dpi. Lo que se hace actualmente como cualquier otro e-document.
Y bueno, al último ya se firma con el punto SER, el punto KEY, puede ser la fiel del importador si lo hace directamente, o puede ser con los sellos digitales BUSEM, que se le entreguen al tercero, que puede ser el agente aduanal. En términos netos es como está ahorita la pantalla. Déjenme ver. Ok. Entonces, es como está ahorita la pantalla. Es como existe. ¿Es complicado hacerlo aquí en el portal? Sí, va a ser muy complicado. Va a estar muy lenta la ventanilla. Existe otro formato que se los he estado manifestando, que es Web Service, el WS. El cliente manda información, el agente aduanal captura toda la información en su sistema de pedimentos. De ahí se obtienen datos a través de Web Service, se manda ventanilla y se obtiene el acuse. Pero no es tan fácil porque voy a compararlo con el COBE. Actualmente el COBE, lo que se hace es, ustedes nos mandan la factura, nosotros la capturamos en nuestro sistema, el número de la factura, la fecha, importador, proveedor, datos de la mercancía, todo lo que ustedes quieran, que venga la factura, se genera un archivo, se inyecta en ventanilla a través de Web Service y obtenemos el COBE, punto. La manifestación y lo hacemos con nuestra fiel, porque la ley lo permite, o con sellos digitales de ustedes, dependiendo cómo lo hayan decidido. Con la manifestación de valores, obligatoriamente, ustedes lo tienen que hacer con su fiel o a través de sellos digitales BUSEM por un tercero. Se va a generar, pero cambia porque a diferencia del COBE, que es un solo documento, que es el archivo de datos del pedimento, acá son tres. Primero, los datos del pedimento, que van a ir en la manifestación de valor, quién es el proveedor, quién es el importador, el número de la factura, el número del COBE, todo eso ya lo tenemos nosotros en el sistema que capturamos para el pedimento. No hay tema. Segundo, los datos que no vienen en el pedimento y que forman parte de los gastos incrementables. Por ejemplo, en el pedimento, en la manifestación de valor, se tiene que subir la cuenta americana del forwarding. En el pedimento no. Entonces, se tiene que llenar los datos de del número de la factura del forwarding o de la póliza del seguro o del contrato que tengan ustedes con FedEx, con UPS, o el número de factura de unas maniobras que les hicieron en Hong Kong, en Shenzhen, donde esté saliendo la mercancía. Eso no es para el pedimento. Esos datos van a ir en la manifestación de valor y no están en el pedimento, entonces no los tenemos en nuestro sistema para poder generar el web service. Entiendo yo que ahorita se está preparando un desarrollo, el sistema, para ampliar no nada más los datos del pedimento, sino también los datos adicionales de la manifestación de valor. Pero eso yo creo que el ingeniero Zamudio o Carlos nos pueden dar mayor información, perdón, nos pueden ampliar esto. Al último, ahí nos ayudarían con eso. Y tercer bloque es los documentos anexos que se tienen que subir como e-documents de la manifestación de valor. Entonces, la manifestación de valor necesita tres rubros: datos del pedimento, ya los tenemos; datos adicionales que no van en el pedimento, que nos van a tener que entregar o ustedes los van a tener que capturar; y tercero, los documentos que se van a meter como anexos a la manifestación de valor, los del artículo 81 del reglamento. Teniendo todo esto, se va a poder generar la manifestación de valor a través de web service. Está en desarrollo, todavía no hay ni siquiera pruebas con la ventanilla. Creo que ya están empezando, la semana pasada me comentaron, pero la verdad es que no está funcionando, ¿no? Entonces realmente no existe algo ya fijo. Tenemos hasta el 9 de diciembre para que Ventanilla acepte las manifestaciones de valor a través de web service. Pero de nuestro lado o del lado de ustedes como importadores, forzosamente tienen que considerar esos tres rubros. El primero ya lo tienen. Si ustedes van a hacer la manifestación de valor, creo que nosotros les podemos entregar un archivo con los datos del pedimento, con los cuales ustedes van a poder capturar esos datos, los datos adicionales, y subir los documentos que ahorita no se suben, los del 81 del reglamento. O bien, si ustedes nos encargan esa actividad, digo, aquí está el ingeniero, entiendo que se puede hacer, pero no sé bajo qué condiciones, eso no me corresponde,
Entonces, nos van a tener que enviar esos documentos, nos van a tener que enviar esos datos. Y todo, recuerden, antes de validar y pagar el pedimento. Si no se tiene esto, no se puede despachar la mercancía. No se va a poder. Entonces, nomás para que lo vayan considerando. Me permiten interrumpir, habla Luisa Mudio Muría. En efecto, internamente estamos haciendo ajustes en nuestros sistemas para ver de qué manera podemos simplificar el proceso. Pero como bien lo dice Eliseo, necesitamos información y documentos. Información que hoy por hoy no ha sido impedimento para continuar el proceso a partir del 9 de diciembre sí lo va a hacer. Entonces, vamos a pedirles a todos nuestros clientes que desarrollen internamente nuevos procedimientos con las áreas de compras para que los proveedores se comprometan a enviar la información y enviar copia de esos documentos previos al despacho. Yo creo que tendremos que organizar otro curso de este tema tan pronto como vayan avanzando las cosas que el licenciado Luna nos ha dicho hoy pues que están oscuras, todas las dudas que tenemos, todas las consultas que ya se han hecho a la autoridad, y en el momento que queden definidas, haremos otra reunión ya con la fecha más cercana, pero creo que es oportuno que desde este momento hagan juntas internas involucrando a los departamentos de compras para que pongan nuevos requerimientos a los proveedores con el cumplimiento de información, datos precisos sobre incrementables y copias de documentos enviadas previo al despacho. Por ahí veía una pregunta, Eliseo, que no has contestado, ¿Sí? que si se puede enmendar una manifestación o corregir una vez que ya se transmitió. Sí, siempre y cuando no se haya validado ya el pedimento. ¡Wow! O Sí, sea, si posterior ustedes ya hacen una manifestación y la ligan a un pedimento, ligarla significa validar y pagar el pedimento. Sí se puede corregir la manifestación de valor, pero hay que pagar la multa de datos inexactos. Ahorita lo vamos a ver más adelante en las multas. Sí se puede, pero hay que pagar la multa. ¡Qué barbaridad! ¿Te Oye, Lito, equivocaste? yo tengo una pregunta. Adelante. Perdón, y va con lo mismo, por eso lo preguntaba. Nosotros, yo creo que a ustedes les ha tocado. Tuvimos el caso de un cliente que le llegó una primera invitación para todos los embarques FOB, aunque se había declarado incrementables. Este, la autoridad suponía que no. Entonces se hizo una invitación. A partir de esa invitación se detectó que no se había declarado los seguros globales y se hicieron rectificaciones globales de lo que se pudo en el pasado, pero lo que llevaba más de 2 o 3 años, como tú lo sabes, no se puede por una global y se hizo rectificación por pedimento. Sí. Entonces, vamos a pensar que estuviéramos en el futuro ya con la manifestación de valor, no hubiéramos podido rectificar estos pedimentos sin la corrección de la MB, sin pagar el dato general inexacto. Es una buena pregunta, fíjate, no la habíamos considerado. De entrada, si estás bajo una auditoría y ellos te detectan este problema que tuviste, por ejemplo, bueno, tienes la sanción en el propio pedimento. ¿Ok? Ahora bien, por otro lado, como bien dices, la manifestación de valor se tendría que corregir. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que agregar la póliza del seguro que no agregaste. Eso implicaría otra multa. No te lo puedo contestar a ciencia cierta porque ya tienes una multa en la operación. Se entendería que no puedes tener dos multas administrativas por el concurso de multas, te aplicaría la más alta, es lo que yo entiendo. Pero si es una buena pregunta, creo, necesito revisarlo. No te lo puedo contestar a ciencia cierta. Considero que no, porque ya tienes una multa en el pedimento, a menos que sea una carta de invitación de corregirte. Bueno, desde el momento en que corriges la manifestación de valor y ya la ligaste a un pedimento, sí tendrías que pagar la multa. Eso es lo que te puedo contestar ahorita.
Déjamelo revisarlo, lo voy a meter como parte de las preguntas que ya presentamos, que ahorita al final se las voy a presentar. Sí, porque justamente en nuestro caso es de una carta de invitación, no es de una auditoría de la autoridad, entonces todavía podríamos, o nosotros lo que hicimos fue rectificar el pedimento, Sí, cumplirlo sin las sanciones de ley, ¿no? Pero en este correcto. supuesto entiendo, imagínate, fueron 200 operaciones por año, Sí, échale la multa del dato general inexacto por 200, que justo es lo que queríamos evitar, porque tú te sabes que del factor de seguros es una nada cuando es global, pero yo le decía, por omisión de impuestos no tengo problema, lo que te va a pegar es la multa de dato general inexacto por la cantidad de operaciones que teníamos. Entonces, ahora, por lo que entendemos, digo, sé que lo vas a preguntar, esa multa no nos lo hubiéramos quitado. exacto. A lo que yo estoy viendo, no, pero déjamelo consulto. Es un buen punto. Sí, o sea, lo que estamos hablando es, tienes una carta de invitación para corregirte, está bien, no tienes sanción, pero si estás cayendo en una situación de la regla 151 fracción quinta, de donde dice que si transmitiste la manifestación de valor con datos incompletos o inexactos, se va a generar una nueva manifestación, pero tienes que pagar la multa del 185 fracción segunda. Sí te lo dice. Entonces, creo yo, a reserva de lo que me contesten o que de lo que definan, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Déjame lo consulto y sin falta yo les doy la respuesta. ¿Ok? Gracias. Gracias. Vale. Ahora vamos con excepciones, muy pocas. Retorno a México de una exportación, se hizo una exportación temporal, exportación, está retornando de manera extemporánea, igual, lo mismo que un pedimento K1. En pocas palabras, las dos primeras líneas es exportas algo, está retornando a México mediante un pedimento K1, no lo requiere. Eh, las referentes al 116 fracción primera de importación temporal de remolques, pedimentos BA, de filmaciones, empaques, exposiciones, eventos internacionales, menajes de casa, importaciones temporales por extranjeros, lo que son todas las operaciones de mensajería, paquetería por vía postal, no lo requieren. Las armadoras, las armadoras solamente. La regla 4531 nos dice, las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con autorización a que se refiere la citada regla, podrán tener el beneficio de no presentar la manifestación de valor. Pero solamente las armadoras y solamente los pedimentos F2 y B1. Si una armadora hace un pedimento definitivo, temporal, sí requiere la manifestación de valor. Entonces, en pocas palabras, solamente los pedimentos F2 y los B1 de las armadoras, no virtuales. Ustedes puede ser que estén haciendo virtuales, transferencia entre maquiladoras. Ustedes no lo están haciendo con base en las reglas 4531, lo hacen con otro fundamento. Por lo tanto, sí requieren la manifestación de valor en sus virtuales. Aquí estamos hablando únicamente de las armadoras. Y la regla 733 para las empresas OEAs, operador económico autorizado, también y solamente las operaciones al amparo de su INEX. Punto. Nadie más tiene excepciones. Les reitero, únicamente las armadoras, las OEAs, los retornos, las importaciones temporales BAs, de filmaciones, los menajes de casa, paquetería, punto. Todos los demás debemos de cumplir la manifestación de valor. Entonces, si ustedes tenían algún beneficio de no presentar manifestación de valor por ser certificadas, por tener algún tipo de programa que les exceptúa, ya no lo van a tener. Tienen que presentar manifestación de valor. Las multas, bueno, ya lo vimos hace un ratito con la pregunta que hicieron. Si se presenta la manifestación de valor incompleta o con datos inexactos, se debe de generar una nueva. Será la multa 185 fracción segunda. Bajo consulta, eso olvídense, ya no respondieron. Sí va a ser multable solamente si ya fue ligada a un pedimento que se haya validado y pagado. Si ustedes el día de hoy hacen pruebas de manifestaciones de valor, se meten y empiezan a hacer pruebas para obtener el e-document y no se usa o está incorrecta, no es multable. Va a ser multa cuando ya se agregue o se declara el número de e-document obtenido a un pedimento que se valide y se pague.
¿Cuáles son las problemáticas? Falta certeza en el tratado, en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se obtiene hasta la fecha de entrada o pago anticipado. En este sentido, se presume que la manifestación no se podrá trabajar con anticipación, o sí, no sabemos. No sabemos si la manifestación de valor la puedes hacer una semana antes de que llegue la mercancía. Creemos que sí, pero queremos seguridad y ya se presentó esta consulta. El tipo de cambio está limitado a 3 decimales. Lo que les decía, el pedimento son 4 y el diario oficial son 4. ¿Cuál tipo de cambio vamos a poner en consolidados? ¿Cuál? En el pedimento está claro que va el tipo de cambio del cierre de consolidado. ¿Cuál vamos a poner en la manifestación de valor? Ese mismo no sabemos, ya lo preguntamos. ¿Qué pasa si importamos en euros? Ya se los dije hace un rato, no se hace la conversión en el sistema. En el entendido de que la captura de la manifestación requiere del COBE, ¿cómo se trabajará con las operaciones que por legislación no requieren COBE? Por ejemplo, los virtuales o los consolidados de hidrocarburos que se manejan con aviso electrónico y que no son OEA. No sabemos. Esa es una pregunta que ya presentamos. En el entendido de que el sistema solo permite elegir un método de valoración, ¿cómo se trabajará cuando haya dos o más métodos? Ya lo dijimos. En subdivisiones se manejará N cantidad de manifestaciones para el mismo COBE. No sabemos, creemos que sí, pero pues es ilógico, manifestación para la misma factura. Está ahí. No sé, no creemos que esté correcto. ¿Qué fecha de erogación se debe contemplar? Cuando se cubre, o sea, cuando se paga, cuando se genera la manifestación de valor, ¿qué fecha vamos a poner? La fecha aproximada cuando ustedes van a pagar, no sabemos. Digo, todos estos tenemos suposiciones y ahorita en el transcurso de las láminas se los he ido diciendo, pero con seguridad no tenemos una respuesta a todo esto. Entonces, hicimos mejor la consulta para tenerlo por escrito. Lo más seguro es que van a sacar una serie de preguntas frecuentes para este tipo de situaciones, para la manifestación, que van a ser una guía. Los campos que contemplan montos se llenan de manera manual. Eso es algo que no comenté. No se permiten cálculos. Entonces, si hay tipo de cambio, ustedes van a poner en dólares, la conversión lo tienen que poner manualmente. Hay que sacar su calculadora. Y modificar la manifestación implica pago de multa. Eso ya está aclarado. Solamente si ligaste tu pedimento si ligaste tu manifestación al pedimento. Es lo que tenemos. Es lo que les queríamos presentar. Creo que, digo, muchos de ustedes yo creo que ya lo habían escuchado, ya lo habían visto parte de lo que presentamos ahorita, pero sí es importante tenerlo bien claro para todos. La manifestación se hace antes de validar y pagar el pedimento con todos sus anexos. Hay muchas preguntas todavía que todavía no tenemos respuesta. Está claro lo de las multas. Entonces digo, y recuerden una cosa y la más importante es, con base en la manifestación de valor se genera el pedimento. Si en la manifestación de valor menciona incrementables por $1,500 y el pedimento solamente por $500, automáticamente vamos a tener una sanción en el pedimento por omisión de impuestos, entre otras cosas, ¿no?